El pisado es una operación necesaria para reventar los granos sin romper la semilla, obteniéndose así el mosto que se pone en contacto con las levaduras que le hacen fermentar o cocer. La poda ha tenido por objeto separar de la planta aquellos sarmientos que se desarrollaban excesivamente en perjuicio del fruto. Normalmente, en cada brazo de la cepa, el viñador solía dejar un pulgar con 2 yemas que eran las que darían los nuevos sarmientos. Pues tienes que hacer el corte todo lo más llano que puedas, no tienes que podar así, tienes que hacerlo siempre que se quede el corte, porque la cosecha es la misma, pero se queda más bien el corte si está así redondo que no si está, ¿sabe cómo que digo? Así. El trabajo de recoger los fajuelos cortados que quedaban por el suelo lo podían realizar los niños y facilitaba las labores posteriores. Al llegar la primavera había que quitar las malas hierbas que brotaban entre las cepas. Para ello se utilizaba el arado arrastrado por una caballería. Una vez en el viñedo, el labrador aparejaba al animal de tiro y lo dejaba preparado para labrar. A las órdenes del campesino, la caballería respondía con sus movimientos a derecha o izquierda, se detenía o arrancaba, pero siempre tiraba del arado. Donde no se podía arrimar el animal con el arado, la cava se realizaba a mano con la azada. A finales de la primavera, los racimos ya se habían formado y los viticultores de la Font de la Figuera se dedicaban cepa por cepa a la tarea de la monda o poda en verde. Con esta tarea, la cepa se descargaba de los sarmientos poco productivos que restaban la savia necesaria para un buen desarrollo de los racimos. En esas fechas de final de la primavera, los viticultores debían estar pendientes de las plagas que pudieran perjudicar al viñedo. La prevención de algunas enfermedades de la vid ha sido una práctica común que hoy se sigue manteniendo. El mildiu se combate en la actualidad con métodos modernos y muy efectivos, pero no conviene olvidar el remedio casero que ha salvado los viñedos desde 1880, el caldo bordelés, compuesto por agua, cal y sulfato de cobre. Eso era un líquido, antes de que se presentara la enfermedad se tenía que tirar, porque era preventivo para poder curar. Y se tiraba sulfate, cogías 1 kilo de sulfate y le ponías unas 40 de litros de agua y lo deshacías. Pero antes había que hacerlo con un saquito de tela que metías el kilo y lo metías en una jarrica para que se deshaciera. Y hacías una mezcla y le ponías cals, que según veas que tenía el color le metías de cals, que podría ser pues 1 litro o 2 de caldo de cals para el kilo de sulfate. Y luego eso lo metías, cuando ya tenías la mezcla hecha, te lo ponías en una ensofatadora, te lo metías a la esquena y ibas a ensofatar la viña. La cal neutralizaba los ácidos del sulfato, perjudiciales para la planta. El caldo bordelés había que proyectarlo sobre las vides para formar una película protectora en las hojas y hacerlas más resistentes al mildiu y a la sequía. Para prevenir el oidio, que es una enfermedad fúngica que ataca al viñedo y a la que algunas variedades son muy sensibles, había que azufrar las viñas. La negrilla era una enfermedad que la uva se echaba a perder y tienes que tirar eso porque si no se perdía de la negrilla y eso no valía nada porque no pesaba nada, la uva, y que no se podía aprovechar. Pues el azufre lo tirabas por la mañana cuando hacía poco viento y entonces cogías el saquito del azufre, te ibas al campo, llegabas y llenabas otro saquito de tela de saco lleno de azufre y ibas pues haciéndolo polvorear por encima de las cepas. Se tiraba cuando ya ve que estaba la viña bien, ya sobraba. Y a lo menos a los 15 días pues le dabas otra pasada. Según las regiones o variedades de la viña, las uvas maduran en los últimos días de septiembre y la primera quincena de octubre. En la Font de la Figuera, la vendimia se ha realizado en tiempo sereno y antaño constituía un ritual casi festivo en el que participaban todos los familiares, cualquiera que fuera su edad. Cada vendimiador llevaba un cuchillo especial o una tijera que le permitía cortar los racimos de uva, separando el máximo de mangos y granos verdes que pudieran dar mal sabor y acidez al vino. El interior del carro estaba forrado con una gran lona para recoger el caldo que se iba desprendiendo al chafarse la uva por el peso de los racimos. En estos días finales del verano, los viñedos de la Font de la Figuera rebosaban de actividad. Campesinos arrancando los frutos de las vides, cestos repletos de uva,
carros que iban y venían cargados de cosecha. Era el momento álgido de la elaboración del vino, ese momento en el que los viticultores recogían el fruto de todo un año de trabajo. El marido está en la bodega y mi hija, y aquella es mi hermana y el hijo, así que estamos la familia, y los hombres pues en la bodega. Una vez cortada, pues iba a la bodega, se descargaba allí en el carro, se empinaba ahí un poco, se descargaba con unos ganchos y después de allí ya pues iban a los cubos que estaban en postas de madera y se tiraba allí. Entonces pisábamos, a lo primero se pisaba en pie, a chaficar, que decíamos en valenciano. Ahora tendiendo un poco para poderlo pisar mejor, porque si se quedan muchos montones no se pisa bien. Descargaba el carro a la bodega, ¿qué le digo? Yo le hablo en mi casa, yo que llegué a la bodega 4 o 5 años nada más. Yo digo, yo pisaba la uva, yo y otro hombre, mi padre buscaba un hombre, no, buscábamos dos, y cuando yo ya había pisando con las alpargates de esparto, allí luego se arrimaban un montón para que se escurriera. Abajo estaba el cub que decíamos, cuando se escurría un poco lo íbamos a la prensa. Siempre se hace con alpargates de esparto, se ha pisado toda la vida. Lo que pasa es que entra un chiquillo, pues pisan descalzos, porque es un rato, pero para los trabajadores que estamos todo el día pisando, se pisa con las alpargatas. Y además no tienes peligro a resbalarte cuando sales por las tablas y todo eso. El pisado es una operación necesaria para reventar los granos sin romper la semilla, obteniéndose así el mosto que se pone en contacto con las levaduras que le hacen fermentar o cocer. Ahora estoy recogiendo la pasta para echarla dentro del depósito, para que le saque el color, el vino le saque el color de la piel, que es donde está el color del vino y el sabor del vino. Está en la piel. Entonces ahora lo echaremos dentro del depósito para que fermente y estará 2 o 3 días y luego sacaremos la pasta y la prensaremos, que es la misión de esto. En la brisa reside la materia colorante de las uvas. Para la elaboración del vino tinto, la brisa y las semillas se quedaban mezcladas con el mosto dentro del cubo durante el proceso de fermentación tumultuosa. Esta máquina es una estrujadora manual y aquí lleva unos rodillos, que es lo que pisa la uva, y aquí lleva unas paletas que saca, si queda, cuando ahí cae la raspa y la uva toda chafada, y aquí es donde estas paletas quitan la uva del raspón y después ya cae la pasta, cae bajo. Y por aquí sale el raspón, que es lo que ven aquí, ya limpio, que ya no tiene uva cogida ni nada. La estrujadora servía para chafar la uva y recoger el mosto que soltaba. Con esta máquina se evitaba la lenta tarea de pisar las uvas y separar las raspas. A la estrujadora manual le sucedió otro modelo eléctrico con un pequeño motor. Después ya pues cuando ya estaba buena que eso, se amontonaba allí, se corría un poco, entre las maderas el caldo se iba. Una vez estrujados los granos, se les quitaba la raspa y se echaban con el mosto para que fermentaran. Cuando habían pasado los días necesarios en los que se simultaneaba la fermentación y la maceración de la piel, pepitas y pulpa de las uvas tintas con el mosto, llegaba el momento de abrir el cubo y sacar el vino. Esto ahora estamos descubando y ahora cuando salga todo el caldo sacaremos la pasta y la echaremos a la prensa para prensarlo, para sacarlo. Esto es vapor del vino. Y ahora cuando se descubra esto se queda la pasta y lo que sacamos de una prensa, eso lo echaremos aparte. De aquí lo echaremos ya a un depósito para ya el fermentar y este es mejor.
La brisa, que había estado en contacto con el mosto, todavía conservaba entre su pulpa cierta cantidad de zumo que se extraía durante el prensado. Bueno, pues ahora vamos a montar la prensa. Hemos pisado la uva y ahora vamos a montarla para escorrecerla aquí en la prensa. Y ahora lo montaremos para sacarle el caldo a la pasta. Montar la prensa consistía en llenar con brisa el interior de la linterna, apelmazándola con unas piezas de madera. Con un eje o timón y mediante un sistema de cabezal de 3 puntos, las prensas manuales de husillo permitían dar más presión a la pasta con menos esfuerzo. Allí, el orujo iba soltando el caldo que le quedaba. El vino obtenido de la brisa prensada era de inferior calidad que el vino en flor sin prensar, y por tanto se guardaba en distintos toneles. Para guardar el vino joven, las cubas y toneles debían estar perfectamente limpios y azufrados. Cada familia de la Font de la Figuera tenía sus costumbres en esta labor, y vamos a conocer una de ellas. Bueno, vamos a proceder al trasiego. Este vino que hay en este barril es la cosecha de la última vendimia y lo vamos a traspasar a este otro barril que hemos preparado. Le hemos quemado una mecha de azufre para guardar para el consumo propio. Empiezo quitando la mecha. Esto es lo que ha quedado de la mecha, que era de azufre. Ya está el vino aquí empezando a entrar al barril, que se va a guardar el vino para todo el año. Bueno, ya hemos terminado de pasar el vino de este barril al otro. Voy a quitar la manguera y ahora ya voy a quemarle una mecha, un poco de azufre, para que el trozo que le falta un poco para llenarse cree una cámara de gas y no se pique el vino. Bueno, este vino ya ha quedado listo. Dentro de un mes ya a consumir para todo el año. Ahora voy a quitar las heces de este barril para prepararlo, para que quede preparado para el año que viene. Ahora voy a menearlo un poco para que salga. Estoy quitando las heces, la sonta, para dejar el barril limpio. Bueno, esto ya lo tenemos, vacío del todo. Ahora tiraremos las heces y pondremos un poco de vino limpio al barril para enjuagarlo y que quede limpio. Ya he limpiado el barril con vino limpio, ahora voy a vaciarlo. Bueno, ya tengo el barril limpio, voy a quemarle la mecha y está listo para el año que viene. Una vez que el vino estaba dispuesto para el consumo, otro año más se volvía a repetir el ciclo del cultivo de la vid. Viticultores y bodegueros continuaban con su trabajo cotidiano, manteniendo y desarrollando esta actividad que ha formado parte de su historia. Actualmente, el cultivo de la vid y la elaboración del vino en la Font de la Figuera se han adaptado a los tiempos modernos, y todas estas técnicas tradicionales han pasado a formar parte del recuerdo.